Buenas tardes a todos y a todas. Lo primero de todo, daros las gracias un mes más por asistir a estos encuentros WITAC, a este último episodio del año 2023, en el que ha sido nuestro primer año haciendo esta serie de encuentros virtuales. Como sabéis, algunos, otros a lo mejor no lo saben, pero bueno, es una serie de encuentros que hemos ido organizando y que vamos organizando con clientes, con partners, con expertos en la industria y en el sector del e-learning, del aprendizaje, de la formación, un poco con el objetivo de compartir conocimiento, de compartir experiencias y bueno, pues intentar transmitiros ese valor, ¿no? Esos aprendizajes que os sean útiles luego en vuestras organizaciones. Entonces, bueno, como la mayoría de vosotros ya conocéis un poco cómo funciona esta herramienta, pero como siempre voy a dar esas pequeñas instrucciones iniciales para los que no estáis familiarizados con Vidif, que es esta herramienta tan chula que estamos utilizando para hacer este webinar. Lo primero de todo, en la parte de abajo de vuestra pantalla veis una serie de botones de colores o de lucecitas de colores que os van a permitir interactuar con nosotros a lo largo del evento, ¿vale? Simplemente pinchando en cada una de ellas, pues os va a iluminar vuestro círculo dentro de la arena. Como veis, os veis reflejados con un circulito en la pantalla. Entonces, bueno, pues clicando en esos colores vais a poder interactuar y mostrar también vuestras emociones, ¿no? De alguna forma. De hecho, bueno, pues os lanzaremos alguna preguntilla también para que podáis interactuar y jugar con los botones. Luego, además, también vais a tener la opción, arriba tenéis la opción del chat, ¿vale? Para que podáis interactuar también y preguntarnos a lo largo de la presentación. En cualquier momento podéis ir poniendo vuestras preguntas. Yo intentaré estar un poco atento también a esas preguntas o esos comentarios para ir comentándolos aquí en directo. Si no, pues al final también del evento podemos retomarlo. Y luego también tenéis la opción, como veis, tenéis un icono con la mano levantada donde vais a poder también intervenir en directo con nosotros. Es decir, clicando en ese icono podréis activar vuestra cámara y vuestro micrófono y podréis subir al escenario con Óscar y conmigo, que ahora lo presentaré enseguida, para, pues eso, preguntarnos cualquier duda, hacer cualquier comentario y que podamos veros también la cara, escucharos vuestra voz y poder un poco debatir o hablar sobre algún tema en concreto en directo, ¿vale? Entonces, como os digo, tenéis esas opciones de interacción, el chat, activar vuestra cámara y vuestro micrófono con ese icono de la mano levantada y, obviamente, también con los botoncitos de colores que tenéis abajo en la pantalla, ¿vale? Entonces, bueno, yo quería empezar también lanzándoos un pequeño enlace para nuestro próximo encuentro WITAC, que ya será, como os decía, en enero de 2024, ¿vale? Este va a ser el último episodio que vamos a hacer en este año 2023 y para ello, pues, tenemos un invitado muy especial. Me gustaría también darle las gracias a él por acceder a charlar un ratito con nosotros. Seguro que nos va a aportar mucho valor y vamos a hablar de cosas muy interesantes. Entonces, Óscar Valdivieso, muchísimas gracias por estar aquí, un placer y bueno, bienvenido a estos encuentros WITAC. Por hacerte una pequeña introducción, haceros una pequeña introducción de quién es Óscar. Bueno, Óscar es socio consultor de B+I, es una empresa consultora que está especializada en estrategia, tienen base en el País Vasco, aunque tienen actividad en toda España y en Latinoamérica. Y bueno, pues Óscar tiene 25 años de experiencia en consultoría, asesorando a pymes, gobiernos, agentes intermedios en todo lo que tiene que ver con proyectos de estrategia, de planificación, de emprendimiento. De hecho, también ha coordinado el diseño, elaboración y publicación de 10 ediciones del libro de estrategia de B+I, también diversas publicaciones y artículos sobre estrategia, sobre políticas públicas, intraemprendimiento y también ejerce como ponente y profesor. Vamos, tiene un currículum espectacular, como podéis ver. Entonces, bueno, de nuevo, Óscar, gracias por estar con nosotros. Yo voy a pasar también su enlace a LinkedIn, ¿vale? Por aquí, para que también lo tengáis. Y te dejo ya paso simplemente por si te quieres introducir un poquito más tú, Óscar, y enseguida entramos un poco en materia, si te parece. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge. Quiero dar las gracias lo primero a WITAC por la invitación y también a las personas que os habéis conectado. Espero que resulte ameno e interesante. La verdad es que es un honor ser además el cierre de este año en esta charla de jueves. También quiero aclarar que para nada soy un experto en aprendizaje, ni mucho menos, pero bueno, a los amigos de WITAC
les ha parecido interesante compartir, como decía Jorge, mi experiencia de muchos años trabajando con empresas y de todo tipo en proyectos de futuro. Así que nada, encantado de estar aquí y de compartir algunas reflexiones. Genial. Pues si te parece, Óscar, para medir la temperatura de aquí del público, vamos a empezar, antes de entrar en materia, con una pequeña encuesta, con una pequeña pregunta para ver si conocen un poco temas de estrategia, ¿no? Entonces, aquí os planteamos la siguiente pregunta. ¿Aparece el aprendizaje dentro de explícitamente en la estrategia de vuestra organización? Aquí hablamos de estrategia como el plan estratégico, proyecto futuro de vuestra organización. Entonces, tenéis los botoncitos de colores, como os he dicho antes, podéis jugar con ellos. Si creéis que el aprendizaje está explícitamente en la estrategia de vuestra organización, le podéis dar al color verde, a las palmaditas. Si no consideráis que el aprendizaje está incluido ahora mismo en la estrategia de vuestra empresa, pues tenéis el botón rojo para indicarnos que no. Y así pues también vemos un poco cómo estáis en esta materia, ¿no? A ver, veo por ahí algún color verde, no sé si he visto algún rojo por ahí. Bueno, como siempre, como os decía al principio, si alguien quiere subir al escenario a contarnos también su experiencia en este sentido, está más que bienvenido, ¿vale? Sé que algunos sois tímidos, pero no mordemos, así que podéis subir en cualquier momento. Vale, genial. Pues, si mientras tanto, igualmente, como os decía, podéis interactuar también con el chat. Mientras vamos a ir empezando con alguno de los temas, que el primer tema principalmente es la estrategia, ¿no? Vamos a ver de qué estamos hablando, ¿no, Óscar? Cuando hablamos de estrategia, el aprendizaje dentro de la estrategia empresarial, por situarnos un poco de qué estamos hablando exactamente cuando hablamos de estrategia. Bueno, pues cuando hablamos de estrategia, nosotros, tal y como lo entendemos, estamos hablando de futuro, pero también hablamos de presente, hablamos de empresas, pero también de personas, y hablamos de aprender a sobrevivir, principalmente cuando hablamos de las empresas, ¿no? Pero también de cumplir nuestro propósito, de triunfar, de tener impacto o de cómo cada uno mida el éxito, ¿no? Que al final hay muchas medidas de esto. Yo diría, por situar casi el titular que me gustaría compartir esta tarde o la reflexión que me gustaría compartir esta tarde, yo creo que cuando hablamos de estrategia hablamos de empresas y de personas que tratan de aprender a sobrevivir para poder generar el impacto que desean, ¿no? Y a partir de esta idea, de este titular, yo creo que son dos las reflexiones que me gustaría compartir hoy. Así arranco como introducción y también dejo un poco marcado por dónde quiero ir o de qué temas creo que es interesante hablar. La primera tiene que ver con las empresas, ¿no? Y cómo necesitamos las empresas aprender a adaptarnos y a transformarnos para sobrevivir y triunfar, como decía. Es algo que siempre ha sido así, pero que seguramente hoy debemos hacer con más rapidez y con más precisión, ¿de acuerdo? Dado un poco el contexto en el que vivimos. Y en segundo lugar, la segunda idea más relacionada con las personas, pues yo diría que las personas que formamos parte al final de estos proyectos empresariales, independientemente de nuestra posición, ¿de acuerdo? De si estamos en la propiedad, en el equipo directivo o somos parte de la plantilla, debemos tener clara también esa misma necesidad de transformación a nivel individual y a nivel colectivo. Y hablo de algunas de las transformaciones o aprendizajes de las que quiero hablar más adelante, ¿no? Por un lado, por ejemplo, creo que como personas debemos aprender y como profesionales a generar un cierto hábito de pensar en el futuro. Es decir, tenemos que tratar de entrenar nuestra mentalidad directiva, que se le llama en algunos casos, ¿no? Esa capacidad para mirar un poco más allá y poner el futuro en la agenda del presente, como se suele decir. Ese es uno de los hábitos y los aprendizajes seguramente más interesantes y que cada vez vemos en más empresas y en más profesionales. Además de eso, diría que también tenemos que aprender nuevas habilidades y nuevas actitudes emprendedoras para impulsar proyectos de futuro. Y este es un tema del que también me gustaría luego comentar, porque no es tan fácil encontrar estas capacidades y estas actitudes, pero realmente me parece un tema muy interesante para el futuro de las empresas, ¿no? Este intraemprendimiento, llamémosle diversificación, llamémosle búsqueda de nuevos negocios, que son los que nos pueden dar la competitividad del mañana en las organizaciones. En tercer lugar, en la parte de las personas, también añadiría
que por supuesto tenemos que incorporar algunas nuevas competencias digitales, verdes o internacionales, dicho así muy rápidamente, que son las que también nos tienen que ayudar a las empresas a facilitar esa transformación necesaria. Y por último, incluso mencionaría también el aprendizaje de nuevas capacidades de gestión, que es algo que vemos muchas veces en nuestros procesos, en el trabajo con empresas, que nos hacen falta para nuestro día a día y que de alguna manera nos dan ese equilibrio en la otra, ¿no? En la mentalidad ejecutiva. Antes he hablado de la mentalidad directiva, de mirar hacia adelante. Yo creo que también tenemos que entrenar y aprender constantemente en la otra mentalidad, la orientada al resultado, a la ejecución y al día a día, ¿de acuerdo? Así que eso como dos titulares, diría, por los que empezar. Y si te parece, Jorge, a partir de ahí casi voy un poco a la pregunta que me hacías relacionada con la estrategia. ¿De qué hablamos, no? Hablamos de supervivencia, lo he dicho antes, y es una palabra que puede sonar un poco contundente, pero realmente lo que nos dicen también las estadísticas en este caso es que la esperanza de vida de las empresas, porque las empresas, igual que las personas, también tienen esperanza de vida, pues se va reduciendo. Y en las últimas décadas se ha reducido bastante. Y diría que tras la pandemia aún más. Para que os hagáis una idea, a día de hoy, en España solo 1 de cada 3 empresas llega a los 12 años de vida. 1 de cada 3. Y apenas un 25% llega a los 25 años. Y seguramente estáis pensando en la organización en la que trabajáis y muchas de ellas tendrán décadas de vida, pero esta es la estadística y este es el panorama de todas las empresas, de todos los tamaños y sectores que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, es algo que nosotros entendemos que tenemos que tener en mente y no olvidarnos de que la supervivencia no está garantizada, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Pues principalmente porque el contexto competitivo en el que nos manejamos todas las empresas, bueno, pues lo habéis oído 1000 veces, ¿no? Complejo, incierto, etcétera, etcétera. Pero es verdad que eso al final genera que incluso haciendo las cosas bien, como nosotros nos pasa, ¿no? Y vemos con muchos clientes, pues en un momento determinado te pueden quitar del medio sin que tengas muy claro qué es lo que ha pasado, ¿no? Y igual realmente no has hecho nada especialmente mal. Entonces, cuando nosotros hablamos de estrategia, hablamos de ayudar a las empresas a tratar de descifrar este contexto, ¿no? ¿Por qué y cómo están cambiando un poco las reglas de juego en cada sector, en cada mercado? Qué factores y agentes se interrelacionan, ¿no? Antes las cosas parecían más claras en cierta medida, ¿no? Las fronteras entre sectores, quién es mi competidor y quién no. Y eso hoy se ha diluido bastante, ¿no? Ya no es tan sencillo ubicar dónde está cada empresa, quién compite con quién, etcétera, etcétera. Y elementos como la tecnología, por supuesto, pues multiplican y aceleran esos cambios. Y eso hace que el contexto al final sea complicado, ¿no? Alguna vez nos gusta mencionar, y seguro que lo conocéis, ¿no? En Alicia en el País de las Maravillas aparecía un personaje muy interesante que era el de la Reina Roja, ¿no? Y decía aquello de que en su país, para mantenerse en el mismo sitio había que correr muy rápido. Y que si realmente lo que querías era avanzar, entonces había que correr el doble de rápido. Entonces, esto trasladado o llevado al panorama empresarial es un poco de lo que estaba hablando. Ya no basta con hacer las cosas como las hemos venido haciendo, aunque las hagamos bien, sino que puede ser que necesitemos correr un poco más rápido, ¿vale? Entonces, ahí es donde nosotros, donde entra la estrategia y donde nosotros lo vinculamos mucho al aprendizaje, porque realmente creemos que el aprendizaje al final es adaptación, es transformación y realmente hoy en día necesitamos un poco por este contexto una transformación en las formas de hacer y en las formas de pensar, ¿no? Así que la estrategia es para nosotros, insisto, hacer sitio en nuestras agendas del presente al futuro para a partir de ahí tratar de buscar esta adaptación y esta transformación constante en nuestras empresas, ¿de acuerdo? Y por acabar, si quieres, Jorge, sí que me gustaría, porque a veces quizás los consultores le damos a esto una capa demasiado, no sé si elevada a veces cuando hablamos de estrategia, y suena muy rotundo, pero al final estamos hablando de las preguntas que todas las empresas nos hacemos, que es ¿para qué estamos aquí? ¿Qué impacto queremos generar? ¿En qué nos diferenciamos de la competencia? ¿Cómo conseguimos que los clientes no solo nos compren, sino que incluso nos necesiten? Que es a lo que siempre aspiramos. Y al final, ¿cómo conjugamos esa ecuación de valor que tiene toda empresa, ¿no? De producto, servicio, mercado y organización, personas. Al final, esas son las grandes preguntas. Las grandes preguntas no han cambiado y nosotros en estrategia seguimos poniéndolas encima de la mesa. Lo que cambia muchas veces es
el cómo debemos responder a estas, ¿de acuerdo? Así que hoy entendemos, y es de lo que trabajamos obviamente, que hoy más que nunca es tiempo de estrategia y que el aprendizaje, tanto organizacional como individual, debe ser una parte fundamental de la misma. Luego comentaremos un poco, porque hilaremos también lo que comentabas de la adaptación, ¿no? de las empresas y de las personas al entorno tan competitivo en el que vivimos hoy en día, tan complejo. Esto luego lo ligaremos con un concepto muy interesante, ¿no? que es el de modernidad líquida y organizaciones líquidas de Zygmunt Bauman. Luego, si tenemos tiempo, comentaremos un poco ese tema. Y ahora hablabas un poco desde las dos perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva de empresa y desde la perspectiva de las personas, que al final son las personas las que forman las empresas, ¿no? Los que tomamos las decisiones, los que luego ejecutamos estas estrategias, etcétera. Entonces, ¿cómo varía esa necesidad de importancia dentro de lo que es el aprendizaje que comentabas en función del colectivo al que nos dirigimos? Tenemos los propietarios de las empresas, tenemos luego los directivos, tenemos los empleados, la plantilla. ¿Cómo podemos variar esa necesidad o cómo podemos segmentar ese aprendizaje en función del colectivo al que nos estamos dirigiendo dentro de una organización? Sí, totalmente. Nosotros, un poco en el día a día, cuando trabajamos con empresas, tocamos o trabajamos de la mano de los diferentes colectivos, ¿no? Y es verdad que los aprendizajes varían en este sentido. Solemos, a modo de ejemplo, ayudar a tratar de entender el contexto y los cambios, a partir de hacer un diagnóstico que obliga un poco a la empresa a ponerse delante del espejo y a partir de ahí a favorecer ese pensamiento estratégico, ¿no? Esa mentalidad directiva de la que antes hablaba. Entonces, ¿eso qué implicaciones tiene en cada colectivo? ¿Cómo lo trabajamos? Y sobre todo, ¿qué es lo que vemos? En el caso de los dueños y en el caso principalmente de la alta dirección de la empresa, normalmente son los responsables de hacer estrategia en muchos casos, ¿de acuerdo? Son los en los que reside o los que tienen que tratar de responder a algunas de esas preguntas que comentábamos antes, ¿no? ¿Cómo me diferencio? ¿Hacemos esta inversión? ¿No la hacemos? ¿Qué servicios añado, elimino en mi cartera? ¿Entramos o salimos de este mercado? Esas son las preguntas que muchas veces descansan en los equipos directivos o en la propiedad. Nos encontramos cada vez más con dos situaciones. Una primera en la que la propiedad de los equipos directivos tratan de responder a estas preguntas con un proceso más o menos tradicional. Se para la maquinaria cada X tiempo, se plantean estas grandes preguntas que se ponen encima de la mesa y se trata de responder a las mismas, ¿no? Eso hace años pues acababa normalmente en planes estratégicos a 4 o 5 años, que es verdad que siguen existiendo y que hay empresas muy distintas y sectores muy distintos donde todavía resultan útiles, ¿no? Esta planificación tan detallada de esta manera. Pero es verdad que depende. Hay sectores que avanzan muy lento y hay otros sectores que avanzan mucho más rápido, ¿no? Nosotros tenemos un cliente que siempre hace el chiste que dice que es un sector muy perro, porque dice que va tan rápido que parece que en 7 años se condensan solo en uno, ¿no? De todas las cosas que pasan y todos los cambios que hay a su alrededor. Entonces, podríamos decir que ese es un formato o un proceso tradicional. Pero la segunda situación, y esta es la más interesante desde el punto de vista del aprendizaje, tiene que ver con aquellas empresas en las que se genera un cierto hábito estratégico, como decía antes, ¿no? Para una reflexión, si no permanente, al menos periódica y recurrente, ¿no? Es decir, una especie de rutina, de sistemática más ágil en la que vamos haciendo una actualización, un seguimiento de la estrategia, tratando de responder a alguna de estas preguntas con, bueno, pues dinámicas de diálogo, de reflexión entre diferentes personas. Y este es otro tema interesante porque normalmente este hábito, vamos a decir, estratégico que empezamos a percibir es más compartido, es más colaborativo, ¿no? Y además, así yo creo que por un lado esas empresas evitan eso que se suele denominar la soledad del directivo, ¿no? Ante las grandes preguntas, pero al mismo tiempo permite un aprendizaje de ese normalmente es pequeño grupo de personas que participan en esos diálogos y reflexiones periódicas, porque además tiene todo el sentido, ¿no? Por el cambio y sobre todo la velocidad a la que se producen algunos de los cambios, en ocasiones te lleva a que obviamente en el momento en el que te plantas a hacer un plan estratégico cuatrienal, pues a lo mejor no tienes ni toda la información ni todas las, vamos a decir, recursos para tomar una decisión determinada, ¿no? Entonces, ¿hay que esperar al siguiente plan?
o realmente es más oportuno abrir otra de esas conversaciones estratégicas cada 6, 9 o 12 meses para ir resolviendo y tomando algunas de esas decisiones que realmente son las que hacen variar un poco el rumbo de la organización. Entonces, este hábito estratégico entendemos que es una rutina complicada de adquirir, ¿de acuerdo? Porque al final nuestras empresas y nuestros equipos directivos están muy orientados al resultado, a lo ejecutivo, al día a día, pero cada día vemos más necesaria, ¿no?, que este hábito entre a formar parte de la caja de herramientas, vamos a decirlo así, de toda empresa y todo directivo en este plano estratégico, ¿de acuerdo? De tal manera que no podemos esperar 4 años, tenemos que aprender a gestionar esta complejidad y a tomar decisiones en la incertidumbre, ¿de acuerdo? No se va a despejar toda la niebla, utilizando estos diálogos estratégicos, digamos, un poquito más frecuentes. Eso en cuanto a los directivos. Entonces, aquí tenemos, en nuestro público tenemos diferentes perfiles, sobre todo nos suelen ver muchos responsables de recursos humanos, de gestión de equipos, de formación, luego también tenemos gente de marketing. Entonces, este tipo de perfiles que gestionan personas, en cuanto a la plantilla, en cuanto a los empleados, en cuanto a los equipos, ¿cómo afecta en este sentido? Hemos hablado un poco de los equipos directivos. Centrémonos ahora un poco más en la plantilla, en los empleados y las empleadas en general. Sí, totalmente. Y sí que me gustaría, aprovechando la cuña que has comentado de los perfiles que tenemos, cada vez vemos a más responsables de personas, de recursos humanos, participando también en estos diálogos, que antes no era tan habitual. Esto se resolvía entre el dueño o la dueña, la gerencia y poco más, el financiero como mucho. Cada vez vemos más a los responsables de personas participando un poco en estas nuevas dinámicas de reflexión estratégica. Pero yendo a lo que preguntas en particular, al tema de la plantilla, diría que hay varios planos también en este sentido. Por un lado, está el plano puro del proceso de reflexión o de pensamiento estratégico, ¿no? Aquí, la participación de diferentes personas de la plantilla, desde nuestro punto de vista, es una experiencia de aprendizaje muy interesante para esas personas que participan, ¿de acuerdo? Y esto siempre es algo, y nosotros lo vemos, hay empresas que abren muy poco esos procesos vamos a decir, a personas de mandos medios y personas de diferentes áreas, pero sí que hay otras donde se abre un poco más. Entendemos que de una manera medida, con sentido común y con objetivos claros, es decir, transmitiendo a la gente qué se espera de ellos en este proceso, es una experiencia, como decía, muy interesante, porque al final te obliga, como parte del equipo del departamento X, a pensar en modo empresa, ¿de acuerdo?, a ponerte en el lugar también de la propiedad y de la directiva para valorar muchas veces los pros y contras de todas estas decisiones, a entender la complejidad del sector, a aprender a mirar un poco más allá, que son cosas que normalmente cuando estamos en la cápsula de nuestro departamento, de nuestro día a día, se suelen olvidar. Entonces, nosotros lo solemos recomendar porque entendemos que el aprendizaje para estas personas luego es aplicable al propio desarrollo y despliegue de la estrategia en el departamento o desde el departamento, pero también a la carrera profesional de las personas e incluso ya más allá a nuestra vida, ¿no? Entonces, esto desde el punto de vista de la participación en el puro proceso estratégico, pero incluso buscando otros elementos, otras necesidades de aprendizaje que se derivan y que estamos viendo cada vez más en las plantillas. En muchos de los procesos de futuro y proyectos de futuro que trabajamos con las empresas, obviamente, una de las líneas prioritarias a futuro casi siempre tiene que ver con la captación de talento. Creo que ahí, además, ni es el tema ni es algo de lo que yo sepa, pero obviamente lo vemos como uno de los grandes titulares que en casi todos los casos, y sobre todo hablando de perfiles técnicos, pues es una prioridad para muchas de las empresas. Pero quiero detenerme en algunas otras prioridades que sí aparecen en esos procesos estratégicos relacionados con las plantillas y con el aprendizaje. Se insiste cada vez más en la necesidad de actualizar, incluso diría de optimizar las que podemos llamar competencias nucleares, es decir, aquello que sabemos hacer bien, que es algo que, aunque suene muy sencillo, a muchas empresas les cuesta tener claro, es decir, en qué somos buenos, qué es lo que realmente nos diferencia de la competencia. Y llevado a la estrategia y llevado al aprendizaje es cómo conseguimos potenciar, actualizar, optimizar y complementar esas competencias nucleares que son las que nos hacen diferentes. Ahí hay una línea de trabajo muy importante con las plantillas desde el punto de vista del aprendizaje. Y otra derivada ya no es tanto las competencias nucleares, sino sobre el desarrollo de nuevas competencias profesionales
que vamos a necesitar ante los nuevos retos digitales, circulares y de todo tipo, y ante la propia evolución de modelos de negocio, que también es algo que cada vez forma parte más del día a día del futuro, vamos a decir, inmediato de las empresas. Pongo algunos ejemplos. En el tema de las competencias digitales, bueno, creo que es un tema absolutamente ya sobre el que se ha reflexionado muchísimo. Nosotros, ¿qué es lo que vemos? Pues que al final lo que es bastante evidente, ¿no? Que necesitamos personas con capacidades digitales avanzadas y que su diferencia respecto a las personas que tienen capacidades digitales más básicas, pues realmente puede ser enorme, pero la cuestión es que esas que son hoy básicas hace 5 años eran avanzadas. Entonces, sobre todo las empresas con una mentalidad, con una cultura más tradicional, que muchas veces también son las más longevas, al final a veces están impregnadas de una cultura analógica, vamos a decir, que es bastante difícil de superar. Y ahí eso luego se percibe en la estrategia, ¿no? Cuando nosotros nos acercamos, trabajamos con ellos y hay que diseñar un nuevo modelo de negocio, hay que pensar en modelos de negocio digitales, en nuevos servicios, etcétera, nos cuesta, necesitamos nuevas competencias ahí. O, por ejemplo, con la sostenibilidad, que es un, digamos, viejo nuevo mundo en el que nuevamente la diferencia entre la mediocridad y la excelencia pues puede estar en una pequeña diferencia en la capacidad de las organizaciones de cómo de rápido hemos incorporado algunas capacidades especializadas, ¿no? Entonces, hoy con la sostenibilidad vemos que además es un tema que hace unos años y hoy todavía alguna empresa, pues podemos decir que todavía aquello es ecopostureo, como se dice, pero que cada vez hay más empresas que ven que esto es una necesidad para sobrevivir y para ser competitivo. Es decir, es una palanca de ventas y de rentabilidad. Porque sí es verdad que la normativa nos obliga a ciertas cosas en temas medioambientales, pero que también empezamos a tener clientes que ya valoran y están dispuestos a pagar por productos o servicios más verdes. Y ahí es cuando se hace necesario aprender, incorporar conocimiento y capacidades nuevas en este tema, ¿no? Y complementando estos dos temas, es decir, tanto lo digital o el aprendizaje digital y el que tiene que ver con la sostenibilidad, diría que muchos de estos cambios, tendencias, nos están llevando a las empresas como lo he dicho, a generar nuevas oportunidades de negocio. Y ahí es normal que las empresas las quieren aprovechar, ¿no? Porque al final dices, oye, para crecer, para buscar nuevas fuentes de rentabilidad, es donde entramos a pensar en nuevos productos o nuevas líneas de negocio, en nuevos negocios y, como antes decía, ¿no? Diversificación, desarrollo corporativo, innovación, intraemprendimiento, múltiples fórmulas, múltiples estrategias, pero sí que es un campo muy interesante también para el aprendizaje individual y colectivo de la empresa. ¿De acuerdo? Temas como, por ejemplo, el intraemprendimiento, del que podemos hablar luego, Jorge, si hay tiempo, me parece un campo interesante desde el punto de vista del aprendizaje derivado de esta búsqueda de nuevas líneas de negocio por parte de las empresas. Totalmente. Además, eso está muy ligado con algo que nosotros hablamos mucho en WITAC, que es esa creación de la cultura de aprendizaje, ¿no? Al final, las personas que forman parte de las organizaciones tienen que tener esa curiosidad también por aprender, por desarrollar nuevas competencias y, por tanto, pues por desarrollar pues, nuevas líneas de negocio, nuevos modelos de negocio en la organización, nuevas vías de ingresos, todo relacionado con la innovación, con la creatividad. Entonces, esta me parece una perspectiva muy interesante, la que has comentado, la que has abierto ahora del intraemprendimiento, y me gustaría profundizar un poquito más, ¿no? En este tema, de qué hablamos cuando hablamos de intraemprendimiento en las organizaciones y luego cómo lo ligamos al aprendizaje, ¿no? Esto que estamos hablando de esa cultura de aprendizaje dentro de una empresa. A ver, es un tema muy bonito y es un tema muy vinculado, como decimos, al aprendizaje. Ahora bien, nosotros siempre decimos al principio que no es para cualquiera. Como decían, creo que era en el Lobo Estepario, ¿no? Esto es solo para locos, dicho de alguna manera. O sea, no es ni para cualquier persona ni para cualquier empresa, porque hace falta una mínima dimensión, unas mínimas condiciones, una mínima cultura, como tú decías ahora, ¿no? Pero es cierto que, y nuevamente tiro de algunas encuestas, creo que se hablaba del 70% de las empresas que en los últimos años han apostado por emprendimiento corporativo y la puesta en marcha de nuevos proyectos desde dentro, aprovechando un poco las capacidades, el talento que existe dentro de las empresas, han ido creciendo a tasas superiores a la media. Eso está demostrado y estudiado. Y también que más del 50%, creo que era la estadística de los directivos, considera que la diversificación y la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos son cada vez más prioritarias. Entonces, a partir de ahí se busca negocio, pero obviamente las oportunidades de aprendizaje y desarrollo profesional son muy importantes. ¿Por qué? Porque ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de aquellas oportunidades, aquellos proyectos internos en los que
normalmente llegan a una etapa de maduración en la que necesitamos que alguien los impulse, los trabaje, los desarrolle, se acerque al mercado, le dé vueltas al modelo de negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí, en ocasiones, cada vez más en estas dinámicas de intraemprendimiento, se cuenta con personas, normalmente mandos medios, gente con experiencia, muchas veces se hacen equipos multidisciplinares, que es gente normalmente, vamos a decir, buena, en el sentido de que ofrece resultados por encima de la media, vamos a decirlo, en el día a día, pero que a veces igual su compromiso pues, con la empresa pues, puede estar decayendo o que no sabemos quizás cómo retener usando las herramientas tradicionales, ¿no? Entonces, ahí algunas empresas están apostando por estas dinámicas de intraemprendimiento, que muchas veces luego son abiertas también, incluyen colaboración con diferentes agentes, incluso startups y demás, pero básicamente hablamos de invitar a estas personas a liderar o a empujar estos proyectos contando con la red de seguridad de la empresa. A mí, en cierta manera, siempre me recuerda un poco a las teorías de Daniel Pink, cuando él habla de otros factores más allá del económico para motivar a las personas, ¿no? Y se habla de la autonomía, se habla del propósito, se habla de la maestría. Pues yo creo que estos proyectos reúnen algunas de esas características y realmente pueden ser un espacio muy bonito para el aprendizaje en estos colectivos, en estas personas. Ahora bien, hay que tener cuidado, como antes decía, solo es para, vamos a decir, hay que pensárselo muy bien. ¿Por qué? Hay que definir bien los objetivos, tiene que estar muy clara cuál es el nivel de apuesta de la empresa por esos proyectos, ¿de acuerdo? Porque puede ser contraproducente, cuál es el compromiso, ¿de acuerdo?, de la empresa, de la propiedad, y cuáles son las condiciones del proyecto para esa persona a la que invitamos a participar, no solo del proyecto, sino incluso del postproyecto. ¿Qué pasa después? Porque muchos de estos proyectos no llegan a buen puerto, ¿vale? Pero desde el punto de vista nuevamente del aprendizaje, pues pueden ser una oportunidad fantástica. Por un lado, vamos a hacer repaso. En nuestra experiencia, ¿qué hemos visto? Personas que participan en estos proyectos que nos permite que sus empresas identifiquen cuáles son algunos de los déficits en capacidades de gestión o competenciales de esas personas que participan. Esa es una. A partir de ahí, además, podemos ayudar a que esas personas desarrollen las capacidades necesarias para la nueva generación de negocios, ¿no? Si lo medimos en términos de innovación, podemos decir que esto es horizonte 2 de innovación, ¿no? Los negocios de mañana. Pero también, tercer punto, a explorar las capacidades requeridas para el futuro, para el pasado mañana, horizonte 3 de innovación, dicho en esos términos, ¿vale? Y además, lo que antes comentabas, Jorge, cómo conseguimos desarrollar en esas personas una cierta competencia emprendedora que es necesaria para explotar eficazmente esas oportunidades de negocio que hemos detectado. ¿Y de qué hablamos aquí? De capacidad de aprendizaje, de curiosidad, tú lo decías, de capacidad de adaptación, de asunción de riesgos, de ser capaces de innovar en los modelos de negocio. Es decir, unas habilidades muy interesantes para identificar las oportunidades y para transformarlas en negocio, que es lo que alguna vez, o lo que en definitiva buscamos. Y que a partir de ahí, esas personas, realmente a partir de ese aprendizaje, pues traten de operativizar lo aprendido, ¿no? Y de ponerlo en práctica. Y bueno, idealmente dentro de la empresa que nos paga. Eso, de alguna manera, debería ser el objetivo de la empresa cuando también favorece este tipo de dinámicas. Dinámicas súper interesantes desde ese punto de vista. En ese sentido, bueno, chicos, porque sepáis, acabo de enviar un enlace con un artículo sobre intraemprendimiento muy interesante, que os lo dejo aquí en el enlace en el pop-up que os habrá salido para que le podáis echar un vistazo si queréis leer un poquito más sobre temas de intraemprendimiento. Es un artículo que está muy bien. Hablando de aprendizaje a nivel estratégico, otra perspectiva bastante interesante tiene que ver con lo que has comentado un poco también al principio, ¿no? El ciclo de vida de la empresa, ¿no? La caducidad de las empresas. Al final, pues todo tiene una esperanza de vida, igual que nosotros. Entonces, ¿cómo se afronta este tema desde el punto de vista del ciclo de vida de la empresa, con el tamaño de la empresa, ¿no? O sea, al final tenemos diferentes tipos de empresas. ¿Cómo lo ves en ese sentido? Sí, nosotros trabajamos con empresas un poco de todo tamaño, ¿no? Cotizadas y con pymes de pocos millones de euros. Y entendemos además que puede haber empresas exitosas en todos los tamaños, y en todos los ciclos vamos a decir, del ciclo de vida, no en todas las etapas. Diría que, por aportar algún primer apunte sobre dimensión y aprendizaje, ¿vale? Sin diferenciar tamaños, podríamos decir que no tenemos que dar por hecho que todas las empresas tienen las capacidades de gestión suficientes.
y voy a enlazar con el tema del aprendizaje ahora mismo. ¿Qué es lo que vemos? Que muchas pymes no tienen esas capacidades de gestión porque fallan en lo individual, ¿no? Les faltan personas, pero vemos también que algunas grandes empresas que no fallan en las personas, es decir, que tienen personas formadas y con experiencia, fallan en lo colectivo, ¿de acuerdo? Carecen muchas veces de las habilidades organizacionales de gestión, no solo de procesos, sino más de habilidades de coordinación, de negociación, de tener reuniones productivas, etcétera, etcétera. Entonces, vemos cómo en las estrategias de negocio que nosotros ayudamos a definir, pues luego lo que pasa es que como la empresa no contamos con capacidades de gestión suficiente, muchas veces pues no hay más remedio que ir poco a poco, que retrasar temas y tal. Entonces, esto diría que es general, dentro del punto de vista de dimensión y nuevas capacidades o aprendizaje. Pero si vamos repasando un poco las diferentes dimensiones y de una manera súper simplificada, porque hay, por supuesto, empresas de todo tipo, pero diría que en la pequeña, desde el punto de vista del aprendizaje, normalmente nos encontramos con la figura del hombre orquesta o de la mujer orquesta que lo abarca casi todo, ¿no? Entonces, con esos perfiles el aprendizaje yo creo que está más que garantizado si estás cerca, y normalmente en una pyme estás cerca. Es un aprendizaje acelerado, integral, de lo que se debe y muchas veces de lo que no se debe hacer, ¿de acuerdo? Y diría que, y también por experiencia personal, ojalá tengamos la suerte de estar en una pequeña empresa, que no nos olvidemos, son la mayoría, la inmensa mayoría, con personas que lideran de las que podamos aprender, ¿no? A partir del ejemplo, porque yo creo que ahí los hay muy buenos y muy buenas. Pero diría que en términos de aprendizaje, uno de los retos principales de estas empresas seguramente es sistematizar ese aprendizaje, porque al final no hay recursos para ello, no hay recursos destinados expresamente a ello. Entonces, el aprendizaje es más informal en ese sentido, ¿vale? En todo caso, un buen campo de aprendizaje las pequeñas. En las medianas ya estamos profesionalizando más la gestión, ¿no? Más procesos, más estructuras, más normas, y seguramente aquí comenzamos a estar más diseñados para el rendimiento, ¿vale? Para la ejecución, para lo inmediato, pero, y por supuesto también diría que las personas aprendemos estas lógicas, ¿no? Y desarrollamos nuestra propia capacidad ejecutiva. Aquí es donde sufren más a veces las personas creativas, ¿no? Porque nuevamente en este mundo de procesos y de lógicas, a veces cuando alguien se encasilla demasiado en alguna de estas funciones, pues podemos tener problemas, como antes comentaba, ¿no? de enganche de esas personas al proyecto. Entonces, nosotros vemos muchas personas creativas que han tenido un cierto recorrido en los primeros años y que luego, bueno, pues se han ido mimetizando con el mobiliario a base de repetir una vez y otra vez lo mismo, ¿no? Y hay algunos recuperables, pero hay otros que igual ya pasan a ser recuperables. Entonces, los retos van por ahí. No perder la frescura de cuando éramos pequeños, no generar una complejidad innecesaria y sí avanzar en la especialización, en el conocimiento de las personas, pero sin pasarse porque todavía tenemos un tamaño razonable para eso. Y yo diría que en el caso de las grandes, pues muchas veces el aprendizaje, ¿no? Va orientado a eso, lo que comentábamos antes, gestionar la complejidad, grandes clientes, lanzar un nuevo negocio o, por ejemplo, el moverse en un contexto internacional, que es otro campo de aprendizaje muy interesante. Algunos de las directivos y directivas, pues que yo personalmente más admiro, han pasado por procesos de estos de internacionalización, diría que los han sufrido en sus carnes. Han tenido que ir a abrir mercados, a recuperar la productividad de una planta en otro país o algún reto de ese calado. Y realmente ahí, desde el punto de vista de aprendizaje profesional y personal, yo creo que son personas altamente luego aprovechables a futuro para, vamos a decir, para lograr el propósito de la empresa, ¿no? Porque además yo creo que cada vez más nuestras empresas necesitan personas con ganas y con competencias para liderar proyectos internacionales por el mundo en el que vivimos, ¿no? Sobre todo las de una cierta dimensión, pero es que hoy en día casi toda empresa está internacionalizada de una u otra manera. Compramos fuera, producimos fuera, vendemos fuera, nos relacionamos fuera. Entonces, esas habilidades, esas actitudes y aptitudes, capacidad de adaptación, idiomas, por supuesto, pero también apertura mental, amplitud de miras, habilidades interculturales, aceptación de la diversidad, es algo que deberíamos incorporar en más medida en nuestras empresas y estas personas nos pueden ayudar a ello. Así que diría que este es un tema también de aprendizaje que sobre todo en las grandes se da cada vez más. Y por repasar algún otro, para las grandes, pues seguramente un gran reto pasa por sacar partido de los presupuestos, que normalmente son también más cuantiosos destinados a desarrollo profesional, sin caer en burocracias y en inercias un poco equivocadas, ¿no?
Y al final tratar de mantener al máximo porcentaje de la plantilla enganchada al proyecto empresarial a través de estos procesos. Por resumir un poco los retos de cada uno de los tamaños, insisto, simplificando la realidad de cada una de las empresas. Es interesante, aquí voy a barrer un poco para casa porque al final todo esto implica, en mi opinión, desarrollo de competencias, ¿no? Ya sean competencias, como decías tú, pues interculturales, temas de idiomas, capacidad de gestión de personas. Entonces, esto obviamente implica formación en esas competencias, que cuando hablo de formación aquí en WITAC no es solo formación con cursos y con un profesor y ya está, sino que hay un montón de estrategias y de dinámicas de aprendizaje dentro de las organizaciones, con proyectos internos, el propio intraemprendimiento que comentábamos. Bueno, hay un montón de estrategias y de metodologías que podemos utilizar. Yo, antes de empezar la parte más de conclusión, quería hacer una breve pausa por si alguien tiene alguna duda, alguien tiene algo que aportar a todo lo que estamos comentando con Óscar. También podéis aplaudir o darle me gusta a todo lo que estamos viendo. Si no os gusta, también agradecemos la sinceridad. Podéis darle al botoncito rojo, no nos vamos a comer. Vale, veo por allá algunos aplausos de Óscar. Bueno, lo dicho, que podéis interactuar y espero que os esté pareciendo interesante esta charla y ojalá poder verlo reflejado en vuestros colores, ¿vale? En vuestros circulitos dentro de la arena. Entonces, bueno, si os está gustando, pues eso, darle al botón de aplauso o al botón del corazoncito y así sabemos que estáis ahí y que estáis ahí apoyando. Vale, pues un poco para ir concluyendo, Óscar, si te parece, antes, al principio lo hemos adelantado ya, hablábamos un poco de la caducidad de las empresas, de la caducidad de sus productos, de conocimientos. Ahora hemos mencionado ese concepto de organizaciones líquidas, ¿no? De organizaciones que se adaptan al constante cambio. Esto viene un poco de ese concepto de modernidad líquida en la que vivimos, de Zygmunt Bauman. Y bueno, pues al final todo cambia muy rápido, estamos en un contexto donde todo va muy rápido. ¿Podemos lograr organizaciones líquidas que cambien, se adapten y aprendan de forma permanente? ¿Cómo podemos hacerlo? Sin duda debe ser una aspiración, ¿no? Como antes decíamos, o nos adaptamos y aprendemos o, bueno, pues más pronto que tarde nos quitarán de en medio. A la modernidad líquida de Bauman, nosotros colaboramos mucho con el Centro de Estudios de Futuro de Copenhague, CIFS, y ellos hablan de la sociedad gagaísta, ¿no? Y en este caso por Lady Gaga, por la cantante, porque dice que al final nos comportamos en esta sociedad o en esta sociedad líquida, pues a cada minuto, como ella, a cada canción, pues se transforma en un personaje diferente, ¿no? Y esto lo hacemos en función de lo que nos conviene, normalmente desde una mirada seguramente muy individualista, ¿no? Pero es verdad que en esta época también debemos buscar esa adaptación y yo diría que la empresa al final necesita ser un buen ecosistema de aprendizaje, como tú decías, ¿no? Y seguramente superando el enfoque más tradicional o más clásico de la pura y dura formación, ¿no? Como decías tú, con nuevas herramientas, con nuevas dinámicas, con nuevas formas. Los que sabéis mucho de esto decís que al final el aprendizaje tiene también mucho de decisión personal, ¿no? Que la formación es lo tradicional, te forma, pero que el aprendizaje te transforma. Y la verdad es que estoy muy de acuerdo. El otro día en una conferencia, igual me matáis, pero el otro día escuché a alguien decir que la formación es la metadona de la transformación, ¿no? En ese sentido, de que realmente lo que nos hacen falta son esos procesos de aprendizaje personales y conscientes y que realmente es por ahí por donde creo que tienen que ir los tiros. Y de alguna manera, conectándolo con el ámbito más de empresa, otro gran pensador también del mundo del management, como era Peter Drucker, solía decir aquello de la incompetencia súbita, ¿no? Que ahora me acordaba. La incompetencia súbita habla del día en el que no aprendes y el día que no aprendes envejeces de golpe como persona, como profesional y como organización. Y eso es lo que yo creo que debemos evitar a toda costa si queremos que la empresa pues esté por encima de la media de supervivencia que hemos comentado al inicio, ¿no? Entonces, yo ahí siempre, nosotros, me acuerdo de como anécdota casi, para ir cerrando, de uno de nuestros antiguos socios, anglosajón y bueno, experto en capital intelectual, por cierto, y él solía decir que en toda empresa, como grupo de personas o como comunidad de personas que trabajan, que aprenden y se divierten juntas,
que el mejor ejercicio de autoevaluación al final del año, ahora que nos estamos acercando precisamente al cierre de 2023, que consiste en hacerse 3 preguntas, ¿no? Él nos decía, dice, primera, ¿te has divertido? Y que por lo menos tengas que contestar que un poco sí, ¿no? ¿Has ganado dinero? Pues nuevamente, igualmente, en cierta medida. ¿Y has aprendido? Y él nos decía, si al menos has contestado a 2 de las 3 que sí, dice, el año no ha sido malo, ¿de acuerdo? Si contestas a menos, ya tienes que empezar a pensártelo, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que al final, en las empresas también tenemos que hacer un cierto ejercicio de autocrítica y pensar, oye, ¿cuántas de nuestras personas han dejado de aprender en nuestras empresas, ¿no? Porque al final el contexto cambia, nos tenemos, como antes decíamos, que transformar, que adaptar, que evolucionar. ¿Y qué pasa si estas personas dejan de aprender y dejan de adaptarse, ¿no? Y hoy en día vemos este debate en los periódicos todos los días, ¿no? En la educación, en la banca, en las empresas energéticas. Entonces, yo creo que el 99, no sé cuánto de las empresas no puede permitirse que esto suceda, dejar de aprender. Entonces, no podemos, yo creo, dejar de cultivar esa capacidad de adaptación, de aprendizaje, de transformación en nuestras personas y en nuestras organizaciones, porque al final el futuro, nuestra estrategia, pues lo va a demandar sí o sí, ¿no? Uh-huh. Me ha encantado ese ejercicio de autoevaluación con esas 3 preguntas de ¿te has divertido, no has aprendido? Que me parecen muy interesantes y que voy a aplicar aquí también, a este encuentro. Yo, por lo menos, con que la gente me responda que sí a 2 de esas 3 preguntas, ganar dinero quizá seguramente un poco complicado, pero esperemos que se hayan divertido y sobre todo que hayan aprendido mucho en esta charla contigo, Óscar. Yo antes de acabar, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera aportar sobre todos los temas que hemos comentado. Yo, por hacer un poco de conclusión, pues me quedo con esos conceptos de estrategia, ¿no? Un poco desde el punto de vista de la empresa, desde el punto de vista luego de la plantilla, dentro de la plantilla, pues también en función de los directivos, por un lado, de la propiedad, de lo que es la propia plantilla en sí, y luego también del tamaño de la empresa o del ciclo de vida, el momento en que se encuentra la empresa, y todos los aprendizajes que dejan esos procesos de pensar en esa estrategia, que creo que al final es vital, ¿no? Y luego ese concepto de intraemprendimiento, que también me ha parecido muy interesante, que como os he pasado antes ese artículo, creo que podéis echarle un vistazo y es un concepto muy, muy interesante. Y por último, pues simplemente agradeceros a vosotros la asistencia, a ti, Óscar, por haber contado, por haber comentado un poco todos estos temas con nosotros, habernos aportado estos aprendizajes y este valor. Yo quería acabar simplemente enviándoos un par de enlaces finales. Por un lado, si no habéis visto el resto de encuentros WITAC que hemos ido haciendo a lo largo del año y los queréis ver, que sepáis que tenemos un canal de YouTube donde tenemos colgados todos esos episodios. Y obviamente en cuanto acabemos este episodio, pues lo volcaremos y lo colgaremos en la página de YouTube para que podáis verlo tantas veces como queráis. Y luego, por último, os voy a pasar también otro pequeño enlace con una encuesta final de satisfacción, de si os ha gustado el encuentro, para que nos comentéis un poco pues, si os ha gustado, si os ha parecido interesante, qué mejoraríais. Al final, como sabéis, estos encuentros los hacemos todos los meses y pues vuestra opinión y vuestros comentarios también son importantes para ir mejorando poco a poco. Así que, no sé si creo que no hay ninguna pregunta por el chat. Creo que ha quedado todo súper claro, Óscar. Igualmente, como sabéis, os he pasado también el enlace al LinkedIn de Óscar, a la página web de Demasí. Cualquier duda, cualquier cosa que queráis profundizar con nosotros o con él, por supuesto, encantados de estar en contacto como siempre. Por supuesto. Después del evento, como os decíamos, os mandaremos también el encuentro de nuevo grabado y pues cualquier duda que tengáis podéis contactarnos. Así que nada, por mi parte, poco más. De nuevo agradeceros que os hayáis conectado este ratito. Gracias por haber participado en este último encuentro del año, Óscar. Y de nuevo muchas gracias a todos y un abrazo, que vaya muy bien este final de año, que sé que estamos todos en semanas aquí intensas y que acabéis todos el año de forma espectacular. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos. Feliz Navidad. Un abrazo.